Muchas gracias, buenos días. Gracias a todos por su tiempo, por tomarse la chance de venir. Son de los primeros que entran a ver el proyecto. Voy a introducir un poquito de qué va el proyecto. Básicamente el proyecto es una investigación con la Sala de Arte, con Arte Virreinal. Es un proyecto que empezamos hace 5 o 6 años aproximadamente y fue todo un camino de investigación. Yo estaba comenzando a trabajar a partir de esclavitud de pueblos originarios en la época colonial. Estamos acostumbrados a pensar la esclavitud en México como africanos llegando a México, incluso chinos con más recientes investigaciones, pero no pensamos a los pueblos originarios esclavizados saliendo a Europa, saliendo al Caribe, saliendo a Sudamérica, a la costa de África. Entonces, en ese momento a mí me hizo sentido pensar las rutas comerciales que se veían durante mis recorridos con la colección. Cada uno de los objetos hablan de un tránsito, si bien no todos se produjeron necesariamente en Europa o fuera de las Américas, pero sí las técnicas, las formas de tratar el material y toda la imaginario y cosmovisión, en su mayoría cristiano católico, con el que se está acercando los materiales en el nuevo mundo de aquel momento, ¿no? Entonces, para mí, cada uno de estos recorridos, cada ruta de comercio, también era una ruta de tráfico de personas en el momento de la colonia. Empalmé esos dos momentos o esas dos perspectivas para ver ese momento histórico particular, y lo que empecé a trabajar es qué pasa entonces con estos objetos, cómo me voy a acercar a estos objetos, qué preguntas les voy a hacer, ¿no? Yo venía también de haber hecho una investigación, una visita a Archivo de Indias, y pensé mucho cuando toqué el papel de los archivos, cuando tenías en tus manos un papel que hablaba del destino de 100 personas, de 1000 personas, de 100,000 personas. Cuando ves una lista de 100,000 personas en tus manos salidas del pánuco y te hablan de sus nombres, sus edades, de cómo fueron errados y cómo fueron vendidos, en su caso intercambiados por animales de carga, te enfrentas a una fisicidad, a una fisis del objeto que te está hablando más allá del histórico. Con esa visión empecé a ver los objetos y empecé a sentir que los objetos me estaban hablando, conversando conmigo, ¿no? Mi familia es de la Huasteca de San Luis Potosí, y para ellos, para nosotros, pensamos a los objetos como entes todavía animados o como receptores de vida, de energía, ¿no? Entonces sabía que estos objetos que habían pasado a veces de un lugar a otro del océano, ¿no? Incluso hay objetos que vienen de las Filipinas. Estaban hablando de qué le pasó a esa cerámica, de qué se cargó al haber venido en un barco y atravesar un océano, ¿no? Igual los que vienen de Europa, y las maderas, ¿no? Técnicas, formas de hacer, la gente, los idiomas, ¿no? Indudablemente son objetos que están cargando una historia colonial, y estaba pensando mucho en cómo curar esas heridas coloniales que tenemos como sociedad, que yo mismo lo porto en mi cuerpo, y pensar entonces a los objetos un poco como personas, ¿no? Un poco como cómo vamos a curar estos objetos si están vivos, si la madera que está ahí no es una madera que ahora ya es de Cristo solamente o una virgen, sino es la madera que sigue siendo un árbol. O sea, la madera sigue trabajando, ese es el gran trabajo de los restauradores. ¿Por qué se oxida la plata? Porque sigue trabajando el mineral como si estuviera en la montaña, ¿no? Y se sigue trabajando la madera como si estuviera dentro de la tierra, como una raíz, ¿no? En ese sentido, cómo me traía mi forma de curar, la forma en la que mi familia me había curado a mí, a estos objetos, ¿no? A nosotros nos curaban mucho a partir de ponernos una manta encima, y después de eso entraba mi abuela, mis tías o el curandero, trabajar con vapor de plantas, de ruda, de estafiate, de muitle, de diversas plantas endémicas. Lo que empecé a trabajar es entonces cómo imprimo esas plantas en una serie de textiles con el que voy ahora a cubrir la colección, para que tengan un momento de curarse los materiales, ¿no? Que se cure la madera, que se cure la plata, que se curen los textiles, que se cure la cerámica, ¿no? Y entonces empecé a trabajar una serie de textiles, las empezamos a trabajar en mi estudio con mis colaboradores para poder imprimir literalmente el sudor del tabaco, el sudor del cempasúchil, el sudor de la ruda y el muitle. Y van a hacer todos los textiles que ahorita ustedes van a ver en sala. Yo propuse al museo, vamos a cubrir a las piezas para llevarnos este proceso ritual a las piezas, a la sala, ¿no? En ese sentido, el museo, todo el equipo,
la dirección fue muy generoso y muy abierto en entender una forma distinta de acercarme a los objetos. Para mí los objetos ahorita se están curando. Ahorita están cubiertos, están curando, vamos a ver qué pasa ahora que los destapemos, ¿no? Porque están cargando esa historia, ¿no? Y hay muchas formas de entender esto, ¿no? Como lo oculto, lo que está viéndose, y también hacer un montón de metáforas, ¿no? ¿Qué historia vimos? ¿Qué historia nos ocultaron? No, a veces ocultando podemos ver lo que no era obvio, ¿no? A veces cuando ocultamos las cosas más bien las vemos más, ¿no? Y eso es un poco lo que está pidiendo la exposición, que empezamos a hacer una segunda, tercera, cuarta lectura de nuestra historia, de empezar a relacionarnos con los objetos, no solo porque son antiguos, no solo porque están cargados de un simbolismo histórico que puede tener, sino también qué más hay ahí en esos objetos, qué historia guarda que no ha contado ese objeto, ¿no? Qué perspectiva, quién la está viendo, ¿no? La está viendo el historiador, el artista, el arqueólogo, el antropólogo, el restaurador, el curador, el coleccionista, ¿no? Y cómo todas esas historias van a jugar en estas salas, ¿no? Junto con la intervención directa de los objetos hay una serie de 6 videos. Son muy importantes también para mí, son una serie de 6 videos que trabajamos con mi equipo durante pandemia, ensayos en Zoom. Entonces también fue creado como mucho a distancia. Fue muy interesante para mí trabajar con artistas y performers que están acostumbrados o estamos acostumbrados a levantar escénicamente a partir de contacto entre todos, ¿no? De estar aquí. Entonces, ¿qué pasaba cuando esto pasaba en una cámara y yo lo recibía y alguien se tomaba un video con el celular, yo regresaba y fuimos construyendo toda una especie de coreografía muy experimental a partir de estos ensayos a distancia, que lo que hacían era probar en nuestro cuerpo qué pasaba si empezábamos a colocarnos en las posiciones corporales, en la forma de caminar, en el esfuerzo que pudo haber hecho alguno de estos esclavos huastecos, ¿no? ¿Qué pasó con esos cuerpos? ¿Qué vivieron, no? Estamos hablando de que si estaban intercambiando de 8 a 60 personas por un caballo, por una vaca, al menos los primeros 100 años de ganadería en México, la ganadería se construyó así. Entonces estamos hablando de una cantidad muy robusta de personas saliendo de los puertos, del Pánuco, de Veracruz principalmente, ¿no? Entonces, a final de cuentas, desde mi punto de vista como artista y con mi investigación, es que estamos cargando y heredando una historia de esclavitud tanto como cualquier pueblo africano o caribeño. Nuestra nación tiene esa, ¿no? Y está en los documentos, está en los objetos, el paisaje mismo es testigo. Yo quería saber que eso estaba en mi cuerpo y en el cuerpo de mis colaboradores, ¿no? En algún momento pensábamos que todos hemos tenido un ancestro que vivió el trauma de los barcos. Al tener tantas mezclas en nuestro país, todos vamos a terminar teniendo un ancestro esclavo, literalmente, ¿no? Y entonces con los chicos con los que trabajábamos, con los performers, era, ¿qué va a pasar si interrogo a mi cuerpo? Si mi cuerpo fuera un archivo y empiezo a tocar los cajones, así como abro los documentos y me dicen las rutas, las actas de navegación, ¿qué va a pasar si imagino que mi cuerpo tiene esos cajones? ¿Qué pasa con mi brazo, con mi espalda, con mi forma de caminar? Y empiezo por medio de muchas técnicas escénicas a interrogar y conectarme con esa historia pensando que mi cuerpo puede ser un archivo, ¿no? Puede ser una caja, puede ser una biblioteca. Porque a final de cuentas muchos de estos pueblos esclavizados, que ahora son pueblos originarios sobrevivientes, termina siendo para nosotros nuestro cuerpo, nuestra biblioteca. Es nuestro monumento, es nuestro museo. Y para mí era exteriorizarlo y volverlo tangible en esta exhibición. Hay un mapa dentro de la sala que sigue, que tiene la línea de tiempo. En la mano izquierda hay un mapa que habla de estas rutas, ¿no? Sintetizamos con el equipo del museo parte de la investigación y le dimos prioridad a las rutas que estaban pasando de un lado a otro del océano. Y así podemos dimensionar cómo es este tránsito de objetos como comercio, pero también podríamos dimensionar el tráfico de personas, podríamos dimensionar qué tan robusta podría haber sido la esclavitud de los pueblos originarios en México, en las Américas en general. Entonces es un proyecto que para mí es muy personal. A fin de cuentas estoy hablando de la historia directa de mis esclavos, del Pánuco, de toda la zona huasteca que ahorita conocemos así en México, que fue, al menos para mí, es el área más documentada en términos de esclavitud indígena, y es algo que yo quería visitar, que quería constituirme a mí mismo, que tiene que ver con mi propia identidad, pero también es una pregunta de historia, es una pregunta a pensarnos, ¿no? Pensar esa secuencia de tiempo a partir de la colonia y todos los otros procesos sociales en México, y replantearnos la relación con los objetos, ¿no? Con esto que ahora es historia, pero en un momento fue cotidianidad, y nuestra cotidianidad después va a ser historia, ¿no?
Entonces es plantear nuevas claves a través del arte, de acercarnos a esa historia, a esa memoria y empezar a construirlo. A final de cuentas es una propuesta de lectura de estos momentos, no es que esté sentenciando que se tenga que ver así desde el arte, pero creo que sí abre, o pienso que en el mejor de los casos quisiera abrir esa pregunta, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con el pasado? ¿Qué hemos dejado de contar? ¿Quién se quedó callado? ¿Y quién tiene oportunidad ahora de volver a hablar y decirlo, ¿no? Entonces, cuando pasa en la exposición hay diferentes capas, por así decirlo, hay diferentes layers de significados, de historias, hay un conjunto de información en un mapa, cada objeto habla por sí mismo, trabajamos con el equipo, con el museo, como qué pliegue, qué podemos dejar ver de cada objeto, cómo vamos a envolver cada objeto. Son más de 100 objetos. Y también los textiles, es un ciclo de un año. Cada textil se imprimió en diferente momento del año, con diferente temperatura, y entonces hay diferente coloración de cada hoja, ¿no? O reacciona diferente con cada mano, es muy bonito porque cada hoja reacciona y pinta diferente según la temperatura y carácter de las personas, ¿no? Entonces también estamos viendo ahí muchas manos imprimiendo cada uno de los textiles, y en general esa es la propuesta que está haciendo que estamos haciendo con el museo. Estoy muy contento, muy agradecido con, de verdad, el museo, que ha sido muy generoso, muy abierto, que ha permitido cambiar claves de lectura que a veces son muy dogmáticas en nuestros museos, o más bien casi siempre son, y no es común que un museo acompañe un proceso tan de cerca con tanto cuidado como lo ha hecho el Museo Amparo conmigo.